La iglesia. Cuando pensamos en la iglesia, muchas veces pensamos en un edificio, muchas veces pensamos en una catedral, muchas veces pensamos en el lugar donde nos reunimos, que tiene que ver con 4 paredes, que tiene que ver con un lugar específico. Y eso en realidad es solamente un edificio. La iglesia del Señor va mucho más allá. La iglesia del Señor va mucho más allá que simplemente un buen edificio, un edificio bonito, con buenas sillas, con un lugar confortable. Tiene que ver mucho más allá que eso, la iglesia del Señor. Primero que nada, la iglesia del Señor es el plan maestro de Dios. La iglesia es el plan maestro de Dios. Por esto vino Jesús. Si tú piensas por qué vino Jesús, Jesús vino a la tierra por su iglesia. Él vino a la tierra para formar su iglesia. No estamos hablando, otra vez les digo, vino a formar un edificio, no vino a formar una catedral, no vino a formar un templo, vino a formar una iglesia que tiene que ver con un conjunto de personas que reciben la palabra del Señor, reciben la verdad de Dios y en comunión juntos sirven a Dios. En comunión juntos sirven al Señor. Es el plan maestro de Dios. Dios desde el principio planeó para tener una iglesia, planeó para tener esta comunidad de creyentes alrededor del mundo entero y que todos estos creyentes adoraran su nombre. Ese es su plan maestro. Por esto vino Jesús. La iglesia es la idea de Dios. Es la idea de Dios. No es la idea de San Pedro, ¿no? Como dicen en la tradición. No fue la idea de Pedro empezar la iglesia. El otro día me encontré a alguien que precisamente, curiosamente, es hijo de personas que conocen del evangelio y me dice, oye, pero que no, Pedro fue el primer papa. Le digo, pues la verdad no. Ni siquiera históricamente, no mucha gente eso piensa, pero ni siquiera históricamente fue Pedro. Pedro fue uno de los líderes de la iglesia primitiva, pero nunca se habló de él como el papa ni como el supremo líder de la iglesia. Pero la gente piensa, no, esta fue idea de Pedro. No fue idea de Pedro. La iglesia es la idea de Dios. Por eso es que nosotros vamos a poner nuestro esfuerzo, vamos a poner nuestros recursos, vamos a enfocar nuestra vida en edificar esta iglesia en la que el Señor nos ha puesto, porque es idea de Dios y nos conviene estar en el mismo pensamiento que Dios. Nos conviene estar en el mismo pensamiento de los planes de Dios. Cuando un maestro, cuando un arquitecto hace un plano y diseña un plano o diseña un edificio, hace el plan y pone todo en orden, de tal forma que sabe cómo va a empezar y sabe cómo va a terminar. Lo hace desde el principio hasta el final y tiene la idea. Y si tú eres un ingeniero o eres un trabajador de construcción, quieres saber que el arquitecto sabe exactamente cómo va a ser el edificio, porque vas a necesitar instrucciones específicas para hacer cualquier cosa en el edificio. Imagínate que viene cualquier constructor a una compañía y le dicen, no, pues vamos a hacer un edificio de 30 pisos en este lugar y necesito que tú hagas la fundación. Y ya, ve a hacerte la fundación. ¿Qué va a preguntar? Lo primero que va a preguntar es las medidas, va a preguntar el lugar, va a preguntar de qué material va a ser. Él necesita toda esa información para saberlo. Y si le dicen, no, pues el arquitecto nada más dice que esté 30 pisos, pero no hay ninguna medida, ni materiales, ni nada. No funciona así, ¿no? Imagínate que el constructor va y empieza y hace una construcción o una fundación que solamente va a poder tener el peso para unos 10 pisos y le ponen 30, ¿qué va a pasar? Se derrumbaría, ¿no? En el caso de la iglesia, Dios es el arquitecto, Dios es el que diseñó el plan. Y a nosotros nos conviene conocer ese plan porque nosotros somos los colaboradores de Él para edificar su iglesia.
para edificar su iglesia. Es la idea de Dios. En Mateo capítulo 16, versículo 18, Jesús es precisamente de aquí de donde sacan que Pedro, ¿no? De este pasaje, pero miren lo que dice. Yo te digo que tú eres Pedro, le dice Jesús a Pedro. Y luego le dice, sobre esta roca, hablando de él, hablando de Jesús, dice, sobre esta roca, o sea, sobre mí, edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no podrán vencerla. Jesús dice, voy a edificar mi iglesia. A Jesús no le vinieron los discípulos y le dijeron, ¿sabes qué, Jesús? Nos parece una buena idea que comencemos un movimiento, ¿no? Que comencemos una iglesia nueva, un movimiento nuevo. Vamos a comenzar, Jesús, este movimiento nuevo. No fueron los discípulos que le dijeron a Jesús. Jesús sabía cuál era su plan. Jesús sabía lo que tenía que hacer. Y en este momento se lo revela a Pedro y le dice, Pedro, yo voy a edificar mi iglesia. Esta es mi idea. Voy a edificar mi iglesia sobre mí mismo y va a prevalecer. Entonces la iglesia es la idea de Dios. Para nosotros poder saber, ¿no? y poder entender la visión que Dios nos ha dado y cómo es importante la iglesia, tenemos que entender esto. Tenemos que entender que la iglesia es importante para Dios. Tenemos que entender que la iglesia es la idea de Dios, porque si no, fácilmente podemos decir, yo puedo hacer las cosas a mi manera, ¿no? Y yo puedo vivir mi relación con Dios a mi manera sin necesidad de la iglesia. Pero no es así, porque Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. Así como los constructores no pueden decidir arbitrariamente hacer las cosas que ellos quieren en la construcción, porque si lo hacen, los corren, ¿no? Si un constructor de pronto dice, no, yo creo que aquí necesitamos poner una escalera y esa escalera no estaba en el plano, ¿sabes qué va a pasar? Lo van a correr. Y después de que lo corran al constructor o al que haya hecho, van a tirar la escalera para poderla hacer como debe de serse, ¿no? Entonces nosotros necesitamos estar conectados en la misma visión de lo que la palabra del Señor nos dice acerca de su iglesia para poder edificarla correctamente, para poder edificar su iglesia correctamente. Luego, entendiendo que la iglesia es el plan de Dios, tenemos que darnos cuenta que es importante, tan importante para Jesús, que murió por ella en la cruz. O sea, no es un plan en el que dice Dios, pues voy a poner un poquito de mi fuerza y un poquito de mis recursos en ello. No, voy a ver qué sale, voy a intentar algo, a ver qué sale. No, es algo donde puso su vida. Puso su vida por este plan, puso su vida por esta idea. En Efesios 5, capítulo 25 dice, esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea, Cristo amó a la iglesia, amó esta idea de tener un grupo de creyentes alrededor del mundo que vivieran por su nombre, de tal forma que dijo, vale la pena entregarme por ella, entregarme por esta idea, entregarme por esta visión de tener una iglesia. Por eso es que tú y yo tenemos que valorar su iglesia. Por eso es que tú y yo tenemos que valorarla, porque Él la valora y se entregó a sí mismo por ella. Jesús valoró su iglesia de tal forma que se entregó por ella. La iglesia es indestructible y existirá por la eternidad. Si tú piensas, no, que es una idea de hombre, si tú y yo pensamos que es una idea de alguien más, o que es mi idea, por ejemplo, ¿no? El pastor Rey o cualquier pastor, no, tuvo una idea y empezó un grupo y empezó una iglesia y empezó, porque así llamamos, ¿no? Empezó una iglesia. Si es mi idea, pues si yo me voy, a lo mejor se acaba. Si es mi idea, a lo mejor dura un rato y ya después se nos va el ánimo y se acaba. Pero siendo la idea de Dios, entonces es indestructible y existe por la eternidad. Y no nada más eso, sino que sobrevivirá al universo y nuestro papel en ella también sobrevivirá al universo. Por eso es que es importante cómo nosotros actuamos en cuanto a la iglesia, porque va a trascender a este tiempo, va a trascender a la misma tierra. Miren lo que pasa en el futuro. ¿Quién de ustedes le gustaría saber qué pasa en el futuro? Todos, ¿no? Decimos, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasará en el futuro? ¿Qué pasará?
en el futuro? ¿Dónde voy a estar en el futuro? Si tú eres parte de la iglesia, aquí está la respuesta. En Apocalipsis 7, versículo 9 al 10, dice, el apóstol Juan dice, vi una enorme multitud de todo pueblo y toda nación. Vi una enorme multitud de todo pueblo y toda nación, tribu y lengua, que eran tan numerosa que nadie la podía contar. Está hablando de la iglesia. Está hablando de la iglesia. Estaban de pie delante del trono y delante del Cordero y vestían túnicas blancas y tenían en sus manos ramas de palmeras y gritaban con gran estruendo: la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Ahí vemos a la iglesia del Señor en el futuro. Cuando todo pasa, cuando la tierra y los cielos pasan, cuando nuestra familia aún no va a pasar a un segundo plano, cuando las cosas que hacemos en esta tierra van a pasar, cuando nuestros planes van a pasar, la iglesia todavía está ahí. La iglesia todavía está ahí, este grupo de personas. No es un edificio, es un grupo de personas innumerable, innumerable. Dice, no lo podía nadie contar, de toda nación, de toda tribu y de toda lengua. Y ahí estaban con ropas blancas delante del trono y del Cordero, dándole gloria. La iglesia del Señor va a trascender. Ahí está el cumplimiento de lo que Jesús dijo en el primer pasaje que vimos. Ahí está el cumplimiento de lo que Jesús dice. Voy a edificar mi iglesia y va a vencer, va a trascender, las puertas del infierno no la van a poder detener. Siempre va a haber un remanente del Señor. Aun cuando haya apostasía, aun cuando haya enfriamiento, a veces pensamos, no, la iglesia se está enfriando. Pues se están enfriando los que se quieren enfriar, pero los que quieren mantenerse agarrados del Señor permanecerán. Los que quieren mantener agarrados del Señor van a permanecer en medio de cualquier circunstancia. Y está en nosotros decidir quién vamos a ser nosotros. ¿Dónde vamos a estar al final? Entonces la iglesia es el plan maestro del Señor. Por eso es que nosotros vamos a invertir fuerzas, vamos a invertir tiempo, vamos a invertir recursos en la iglesia. ¿Por qué? Porque es un buen plan. Porque va a trascender, porque no es algo que fue una idea de hombre, es la misma idea del Señor. La iglesia es el plan maestro de Dios. Ahora, tú y yo somos la iglesia, juntos somos la iglesia. Cuando piensas en esta multitud allá en el cielo, ¿no? O cuando piensas en la idea que Jesús tuvo acerca de la iglesia, o cuando piensas en el versículo donde nos dice el apóstol Pablo, ¿no? Que amemos a nuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia, todavía hasta ahí nos parece como que la iglesia es algo apartado de nosotros, o lejano a nosotros, ¿no? O la iglesia es todo un grupo, pero por allá, en algún lado, ¿no? O la iglesia es el domingo cuando estamos nada más aquí, pero entre semana yo ando acá y la iglesia está allá. Pero no es así. La realidad es que la iglesia somos tú y yo juntos. Somos el cuerpo del Señor, somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia. Más allá del edificio, más allá del lugar, somos la iglesia del Señor. Por eso es que tenemos que invertir, por eso es que tenemos que enfocar nuestros pensamientos, por eso es que tenemos que valorar y amar su iglesia, amar su cuerpo. Imagínate, nosotros, ¿no? Le decimos a Jesús, yo te amo, Señor. Yo te amo, Jesús, yo te voy a servir. Y Jesús dice que Él es la cabeza de su cuerpo. O imagínate que tú y yo le dijéramos a alguien, no, pues sí me gustas, pero nada más la cabeza, no, del cuerpo no, la pura cabeza. A veces así queremos nosotros tener una relación con Dios. Queremos a Cristo, pero no queremos su iglesia. Y su iglesia es su cuerpo. Su iglesia es su cuerpo y lo queremos separar, ¿no? Y queremos tener a Cristo nada más y venerar a Cristo y honrar a Cristo sin saber que no podemos separar a Cristo de su cuerpo. No podemos separar a Cristo de su cuerpo y su cuerpo es su iglesia. Por eso es que nosotros tenemos que amar a su iglesia, porque es Cristo mismo, es su cuerpo.
es su esencia. Y tú y yo somos la iglesia. Y esto nos lo habla Pablo en el capítulo 12 de Primera de Corintios, del versículo 12 al 27. Y el pasaje lo hemos oído y lo hemos visto muchas veces, ¿no? Pero dice, el cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Dice, lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Algunos son esclavos y otros son libres. Pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu. Y todos compartimos el mismo espíritu. Así es, el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. Si el pie dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy mano, no por eso dejará de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy ojo, sigan leyendo. Es que aquí la tecnología falló. Sí, pero en el versículo 17. Y si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? O si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oler? Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes. Y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. Qué extraño sería el cuerpo si tuviera solo una parte. Imagínate una orejota gigantesca, ¿no? O un solo pie, una sola mano. No es así. Qué extraño sería. Efectivamente hay muchas partes, pero un solo cuerpo. El ojo nunca puede decirle a la mano, no te necesito. La cabeza tampoco puede decirle al pie, no te necesito. De hecho, algunas partes del cuerpo que parecieran las más débiles y menos importantes, en realidad son las más necesarias. Y las partes que consideramos menos honorables son las que vestimos con más esmero. Así que protegemos con mucho cuidado esas partes que no deberían verse, mientras que las partes más honorables no precisan esa atención especial. Por eso Dios ha formado el cuerpo de tal manera que se les dé más honor y cuidado a esas partes que tienen menos dignidad. Esto hace que haya armonía entre los miembros a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. Si una parte sufre, las demás partes sufren con ella. Y si una parte se le da honra, todas las partes se alegran. Todos ustedes, fíjense, todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo. Y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Todos nosotros en conjunto formamos esta iglesia, esta idea de Dios, esto por lo cual Él murió, esto por lo cual Él se entregó. Y ser un miembro significa que somos parte vital, significa que cada uno de nosotros somos importantes, significa que cada uno de nosotros somos necesarios en este cuerpo y en esta iglesia. Somos necesarios para cumplir la obra que Dios quiere hacer. Somos necesarios para que podamos funcionar bien. La iglesia necesita de sus miembros. La iglesia necesita de los que venimos a este lugar, de los que juntos formamos ese cuerpo del Señor, porque juntos le damos gloria a Dios y somos un cuerpo que funciona para el Señor. El individualismo independiente de esta cultura ha creado muchos huérfanos espirituales. Cuando piensas en esta cultura y pensamos en la mayoría de la tendencia de esta cultura es: tú haz lo que tú quieres, tú puedes ser tú solo, hacer lo que tú necesitas hacer, individualmente no necesitas de nadie. Y muchas veces traemos ese mismo pensamiento y esa misma cultura a la iglesia y queremos vivir separados. Pero no puedes vivir separado. Como ningún miembro puede vivir separado del cuerpo y sobrevivir. Móchate un dedo, verás qué pasa. El cuerpo sigue sin un dedo, pero el dedo se muere. Excepto de que lo vuelvan a injertar prontamente, ¿no? Móchate una oreja también, que se te caiga un diente. Todos estos miembros necesitan estar conectados. Y eso tenemos que entenderlo nosotros cuando pensamos en la iglesia. Y tenemos que recibirlo para que cuando cada persona que llegue a este lugar
lo hagamos entender y le mostremos con nuestra actitud de que todos somos importantes en el cuerpo y que necesitamos de esas personas. No queremos ser una iglesia que dicen, pues ya se fue, que se vaya, ¿no? Ahí vendrá otro. No, queremos ser una iglesia en la que le decimos, hey, ven, eres necesario en este lugar. ¿Por qué no has vuelto? Eres necesario, necesitamos de ti. El cuerpo necesita de sus miembros. Nunca, no sé si a alguno de ustedes les ha tocado en algún momento cuando si te has quebrado algún brazo, ¿no? O por alguna razón no puedes usar una parte de tu cuerpo. Es cuando te das cuenta lo necesario que es esa parte. Es cuando te das cuenta. A veces no nos damos cuenta, no tenemos las dos manos y las movemos y todo y no nos damos cuenta. Pero que se te falsee una mano o que se te quiebre la mano y no la puedes usar. ¿Cuándo se me va a arreglar esta mano para poderla usar? Te das cuenta que es la mano que usabas para rascarte por acá, no por acá, y ya con la otra no alcanzas. Te das cuenta que es necesario. Así es igual en la iglesia. Cada uno de nosotros somos miembros importantes. Cada uno de nosotros juntos formamos la iglesia. Juntos formamos el cuerpo, no solos. La única forma en la que pudiéramos decir que tú puedes decir, yo soy la iglesia aquí solito, es que estuvieras allá en una isla aventado solo y que no hubiera forma de que te comunicaras con los cristianos. Si hay forma de comunicarte con otros cristianos y tener comunión, tú y yo necesitamos de la iglesia. Necesitamos de la iglesia. Fuera del cuerpo los miembros se secan y se mueren. Por eso es que tenemos que estar conectados juntos. Tenemos que mantenernos juntos. Hemos estado orando por esa unidad, orando por mantenernos juntos. Y cada vez que alguien viene y cada vez que alguien se conecta con nosotros, tenemos que recibirlo y nutrirlo como un cuerpo, como una iglesia que honra al Señor. Juntos somos la iglesia. Juntos también edificamos la iglesia. No nada más somos la iglesia, sino que juntos edificamos la iglesia. Es un cuerpo que está creciendo. Es un cuerpo que está creciendo. No está ya formado y ya los que son los 144,000 y ya no entra ninguno más, ¿no? Esos 144,000 tienen ahí su lugar específico en la palabra, no es nada. No, ya imagínate, a veces uno dice, pues si nada más eran 144,000, ¿desde cuándo se llenó el número? Y ya nosotros ya no alcanzamos, ¿no? Los testigos de Jehová son los que comparten de los 144,000 y tú dices, oye, ¿tú serás de esos? Cuando entren y te toquen, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque no son nada más. Y este cuerpo del Señor está creciendo. Está en constante edificación. Se está formando. Nosotros edificamos la iglesia. No es el pastor el que edifica la iglesia. No son los líderes nada más los que edifican la iglesia. Cada uno de los que estamos aquí. El que viene nada más y nada más se sienta a recibir, ese también edifica la iglesia. Cada uno de nosotros somos parte vital y esencial. Juntos edificamos la iglesia. Efesios 2, el apóstol Pablo nos dice en el versículo 2, capítulo 19, capítulo 2, versículo 19 al 22. Así que ahora ustedes, dice, los gentiles ya no son unos desconocidos ni extranjeros. No hay desconocidos en la iglesia. No hay desconocidos. Ahí en el cielo no va a haber imagínate esos de las ropas blancas, no va a haber ninguno con ropa negra. No va a haber ninguno así como que ¿quién será? Se coló aquí. ¿Alguno de ustedes se metió de trampa al circo alguna vez? ¿No saben qué es eso? ¿Ustedes sí pagaban? Nosotros siempre que había un circo nos metíamos de trampa. O trabajábamos para que nos dieran el boleto. Andábamos dándole comida a los changos y a los caballos y a todo, llevándoles agua a los de los circos ahí y poniendo las estacas para el circo, ¿no? Ahí nos traían con un marro dando un mazo. Y me acuerdo que una vez tenemos un amiguito que era bien tremendo y precisamente se llamaba Santitos, pero era un diablo. Y andábamos en el circo y me acuerdo que y tenían amarrado al chango ahí cerquita, o sea, un chango lo tenían amarrado ahí cerquita donde estábamos ahí nosotros trabajando y estábamos dándole a las estacas y pues no, en una de esas el chango mete la mano y le da en la mera mano, le quebró la mano al chango y pues vámonos a correr, ¿no? Y en una de esas también me acuerdo que andábamos ahí y nos dieron una caja para vender.
Era la forma en la que nos podíamos meter al circo, porque mi mamá nunca me daba dinero para el circo. Entonces era, pues si quieres ir, pues ve allá a ver qué haces para que yo no te voy a dar dinero para el circo. Y andábamos ahí y luego nos dieron la caja para vender cacahuates y no sé qué más, ¿no? Entonces tú andabas ahí vendiendo, así, viendo el show, queriendo vender. Pero ese día andábamos vendiendo y se vino una tormenta, tiró el circo. Se cayó así, literalmente se cayó del circo. De pronto, todos abandonen la carpa. Y no, pues ahí aventamos nosotros la caja con los garampiñados y todo y a correr, ¿no? Pero yo me acuerdo que una vez también me andaba metiendo de trampa ahí al circo y por andarme queriendo meter por abajo de la carpa y abajo, me acuerdo que nos metíamos por abajo de la carpa y luego pues estaban las gradas, ¿no? Entonces ahí estaba uno viendo entre las gradas así, ¿no? En los pies de las personas, aquí estábamos. Y cuando se descuidaban ya nos metíamos. Pero una de esas que me andaba metiendo, estaba una de las camionetas, uno de las trailas de los camiones, ¿no? Los trailers. Y ya ven que tienen, ¿cómo se le llama, Miguel? A donde se agarra el trailer, donde se agancha. ¿Cómo se llama en español? Pues la cosa donde se engancha. Y yo iba corriendo y que para meterme y ¡pum! En la mera cabeza, me acuerdo que me sentó así, me fui barrido así, me fui barrido para adentro y me dolió tanto, me puse la mano aquí, sangre así por todos lados. Todavía tengo aquí la señal de mis malas acciones. Y ya me salí. Me salí de ahí, me fui para la casa ya muy agüitado. Yo creo que fue la última vez que me anduve queriendo meter de trampa al circo. Pero eso no va a pasar en la iglesia, eso no va a pasar en el cielo. No va a haber trampas ahí, no va a haber que déjame me meto por un lado, déjame me meto por acá sin pagar, déjame me meto por nadie. No va a haber esa oportunidad, no existe tal cosa. En la iglesia no hay extranjeros. O eres parte de la iglesia o no eres parte de la iglesia. O entras por la puerta, la única puerta que es Jesús, o no hay forma de entrar. No hay forma de entrar. Pero todo aquel que entra por la puerta, todo aquel que entra por Jesús, es parte de la iglesia. Aunque no nos guste. Aunque no nos parezca que Él llena los requisitos. Si entra por la puerta, es parte de la iglesia. Si entra por la puerta, y dice el apóstol Pablo, ustedes ya no son desconocidos ni extranjeros. Ustedes ya no son separados. Ahora son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. La familia de Dios. Imagínate eso. Somos miembros de la familia de Dios. Juntos constituimos su casa. Juntos tú y yo formamos la casa de Dios. O sea que si nos echan de este lugar o no tenemos un lugar donde estar y nos toca reunirnos en el parqueadero, en el estacionamiento, ahí somos su casa, ahí somos su iglesia. Si nos reunimos en una casa, ahí somos su iglesia. Si nos reunimos en un parque, ahí somos su iglesia. Si nos reunimos donde nos reunamos, ahí somos su iglesia. ¿Por qué? Porque hemos entrado por la puerta que es Cristo. Hemos entrado por el lugar correcto. Somos su iglesia y edificamos su iglesia. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. No el fundamento de Rey Pérez, ni el fundamento del pastor Panchito, no el fundamento de los profetas y de los apóstoles, que es la palabra del Señor. Ese es el fundamento. Y si en un momento, cualquier grupo de creyentes empieza a agarrar y a querer poner otro fundamento, ¿qué es lo que dice la palabra? Sean malditos. Sean malditos si quieren poner otro fundamento. Si en un momento yo quiero poner otro fundamento, Señor me libre, ¿no? Pero que agarre monte, ya empiezo a querer poner otro fundamento. Ustedes tienen todo el derecho de huir y reunirse con la iglesia verdadera, mantenerse en el lugar donde está la iglesia verdadera, que no se trata de un lugar, se trata de creyentes que entraron por la puerta correcta. El fundamento son los apóstoles y son los profetas. Y luego
la piedra principal es Jesucristo mismo. La piedra principal es Cristo mismo. No es un hombre, no es una idea de alguien, es Cristo. Por eso es que tenemos que mantener a Cristo siempre en el centro. Nuestras ideas, nuestras formas de hacer la iglesia a lo mejor van a ser diferentes de otro grupo de creyentes en otro lado, sí. Pero Cristo tiene que ser siempre el centro. Cristo tiene que ser siempre el centro. La piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos a Él. Fíjense, estamos cuidadosamente unidos. Así como el cuerpo está cuidadosamente unido. Cada miembro está cuidadosamente unido. Si has estudiado poquito nada más de lo que es medicina o anatomía, te das cuenta de todas las conexiones que hay en el cuerpo. Las miles de conexiones que hay en el cuerpo. Cuando a una persona le tienen que injertar o le tienen que volver a poner un brazo, ¿no? Son muchas capas, muchas formas, muchas conexiones que tienen que unirse. No es nada más, ay, péguenselo, ¿no? Y ahí póngale tape y ahí solito. No. Así tú y yo estamos cuidadosamente unidos unos con otros, porque somos el cuerpo de Cristo. Y luego dice, y vamos formando un templo santo para el Señor. Vamos formando, continuamente vamos formándolo. Estamos edificando la casa, estamos formando ese templo continuamente. Estamos cada vez que nos reunimos, en cada momento, formando una casa, un templo santo para el Señor. Por medio de Él vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él, ustedes los gentiles también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. ¿Dónde vive Dios? Dice la gente, ¿no? ¿Dónde vive? ¿Aquí? Aquí. En medio de los creyentes, en nosotros, en medio de nosotros. Somos parte, somos los que edifican, somos su iglesia y estamos edificando continuamente la casa del Señor. No podemos decir que seguimos a Cristo si no tenemos un compromiso con otro grupo específico de discípulos. No puedes. La gente puede decir lo que quiera, ¿no? Pero en la verdad y en la realidad de la Escritura, no existe tal cosa como un cristiano verdadero que no busca activamente la conexión con otro grupo de cristianos. Tú nunca encuentras en la Biblia, excepto cuando se separaban por un momento, un tiempo, para estar solos, nunca encuentras cristianos allá abandonados, separados, y no, yo aquí solito la hago, yo no necesito de nadie. No, al contrario, dice que perseveraban en la comunión unos con otros. O sea, constantemente buscaban la comunión unos con otros. ¿Por qué? Porque se necesita la comunión de unos con otros. Y Jesús mismo les dice a los discípulos, en esto van a conocer que ustedes son mis discípulos, les dice Jesús. No en que sean bien santurrones. Van a conocer que son mis discípulos en que se amen unos a otros. Y para amar a unos a los otros necesitas estar con ellos. Necesitas estar con las personas, ¿no? Necesitas estar con alguien. Somos la iglesia y estamos edificando juntos el templo del Señor. La congregación local es el lugar que Dios ha proveído para descubrir, desarrollar y usar los dones. Aquí, en el grupo de personas, en el grupo de amigos. Síguele, ponles a mí la musiquita. Aquí es donde nosotros descubrimos los dones. ¿Cómo vas a descubrir los dones? Si estás solo y andas abandonado, no puedes. Somos la iglesia del Señor y juntos edificamos la iglesia. Por eso es que cada uno de ustedes tiene que darse cuenta que es importante. Y tenemos que darnos cuenta que somos necesarios y edificamos la iglesia. Yo puedo decir, yo quiero seguir al Señor, y puedo decir, yo voy a hacer la obra del Señor y yo voy a predicar la palabra, pero al fin necesito personas que estén dispuestas a seguir ese mensaje, a caminar en ese mensaje. Aún Jesús no anduvo solo, aquí voy a hacer yo solo la obra de Dios. Jesús buscó discípulos
a quienes transmitirle el mensaje, a quienes impartirle el mensaje, en quién edificar esta iglesia, en quién edificar este cuerpo. Personas dispuestas que querían edificar el cuerpo del Señor. Y tú y yo tenemos que edificar. Y estamos constantemente edificando el cuerpo del Señor, el templo del Señor. Y como una iglesia que está siendo edificada y en construcción, necesita transiciones. Cuando hablamos de la construcción, no sé si les ha tocado, les debe haber tocado andar por las carreteras que están en construcción. Un día vas por aquí y de pronto ya la calle ya no era por ahí, ya la movieron para otro lado. Y ahora la salida es por acá y ahora ya no, la salida está aquí, ahora te tienes que ir hasta la siguiente y darte la vuelta porque está cerrada. No porque te quieren hacer daño, ni porque quieren molestarte, ni porque dicen para que se les quite. No, lo están haciendo porque hay construcción y la construcción requiere que haya movimiento, que haya ajustes. Y en la iglesia aún es así. Cuando estamos creciendo, tiene que haber ajustes. Tenemos que irnos ajustando y acomodando si estamos creciendo. Si no hay ningún movimiento, es porque nada está creciendo. Si no hay ningún movimiento, entonces estamos ahí sí seriecitos en su lugarcito cada quien. Pero cuando hay movimientos, a veces también hay incomodidades. Pero eso habla de que estamos creciendo, estamos formando, estamos levantando y edificando la iglesia del Señor. Pónganse de pie. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, nos dice: ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Ustedes. Yo soy una piedra viva. Ustedes son piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. No un edificio de piedra, un templo espiritual. Además son sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Ustedes, tú y yo somos piedras vivas que edificamos su iglesia. Edificamos el lugar donde el Señor se manifiesta. Edificamos el lugar donde el Señor viene y se posa. Dice la palabra, Jesús les dice: donde estén 2 o 3, ahí voy a estar yo. ¿Por qué no dijo donde esté uno? Ciertamente está cuando estamos solos, pero Él estaba hablando de su iglesia. Su iglesia, y en el cielo no ves a uno solo ahí adorando al Señor. Allá ves a una multitud con ropas blancas que son su iglesia. Tú y yo somos la iglesia y tenemos que darnos cuenta que ahí está el corazón de Dios en su iglesia y tenemos que amar su iglesia. Tenemos que amar este lugar donde el Señor nos ha puesto. Y amar significa invertir. Y amar significa ayudar. Y amar significa dar. Amar significa ensuciarnos las manos en la construcción. Amar significa estar dispuesto a cambiar. Amar significa darnos, porque somos piedras vivas. No somos piedras muertas, fíjense. No es como un edificio en el que agarran una piedra y la ponen y donde quiere ahí se queda. No, nosotros somos piedras vivas, lo cual significa que el Señor lo puede poner en un lugar, porque como estás vivo, te puedes ir, te puedes mover. Puedes decir: no, a mí no me gusta aquí el lugar, la esquina que me tocó del edificio, ¿no? Me voy a ir. Y ahí es donde ofrecemos sacrificios a Dios. Cuando decimos: Señor, aunque estoy vivo, soy una piedra viva, voy a ser parte de un conjunto, de algo más grande que yo. Una piedra sola, ahí se queda, ¿no? No significa nada. Pero muchas piedras juntas forman un edificio grandioso. Y tú y yo somos ese edificio que el Señor está construyendo. Yo les quiero animar a que nos comprometamos, no conmigo, a que te comprometas no con la vid, a que te comprometas no con el líder de tu ministerio, sino que te comprometas con el arquitecto de esta obra, que es Dios. Y digas: yo soy una piedra viva, Señor, y soy parte de tu iglesia, y me entrego a ti, y estoy dispuesto a ti, a
aquí estamos, Señor, para ti.